Padre mío, que estás en los cielos, como es dulce y suave saber que tú eres mi Padre y que yo soy tu Hijo. Sobre todo cuando está oscuro el cielo de mi alma y más pesada es mi cruz, es cuando siento la necesidad de repetirte: Padre, creo en tu amor por mí. Sí, creo que tú eres para mí Padre en cada momento de la vida y que yo soy tu Hijo. Creo que me amas con un amor infinito. Creo que velas día y noche sobre mí, que ni siquiera un cabello se cae de mi cabeza sin tu permiso. Creo que tu infinita sabiduría hace que todo sirva para el beneficio de los que te aman. Y aún bajo las manos que golpean, yo beso tu mano que sana. Creo, pero aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad. Enséñame a vivir siempre tu amor como guía en cada evento de mi vida. Enséñame a abandonarme a ti como un niño en los brazos de su madre. Padre, tú sabes todo, tú ves todo, tú me conoces mejor de lo que me conozco yo mismo. Tú puedes todo y tú me amas. Padre mío, dado que tú quieres que siempre recurramos a ti, heme aquí con confianza para pedirte, con Jesús y María. Esta intención entrego uniéndome a los sagrados corazones de Jesús tu Hijo y de María, tu hija predilecta. Te ofrezco mis oraciones, mis sacrificios, mortificaciones y acciones y una mayor fidelidad a mis deberes. Prometo ser más generoso en estos días de catequesis y cuando llegue mi octavario definitivo para alcanzar estas gracias tan importantes. Dame la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Confírmame en este espíritu de modo que yo no lo pierda nunca, ni lo entristezca, ni lo debilite en mí. Padre mío, en nombre de Jesús tu Hijo te lo pido, y tú, oh Jesús, abre tu corazón y coloca dentro del mío, y con el de María ofrécele a nuestro Padre divino, y obténme la gracia que estoy clamando en estos días. Padre divino, Padre eterno, Padre bueno, Padre misericordioso, tú llamas a todos los hombres. Que el mundo entero proclame tu paternal bondad, tu divina misericordia. Tú eres tierno Padre que proteges a todos. Haz que yo siempre sea digno hijo tuyo. Ten piedad de mí. Padre divino, dulce esperanza de mi alma, que tú seas conocido, alabado, amado y adorado por toda la humanidad. Padre divino, bondad infinita que se difunde sobre todos los pueblos, que tú seas conocido, alabado, amado y adorado por toda la humanidad. Padre divino, rocío de beneficios para toda la humanidad, que tú seas conocido, alabado, amado y adorado por toda la humanidad. Amén. Queridos hermanos, qué inmensa alegría estar nuevamente unidos para compartir este segundo momento de catequesis. Y yo quisiera recordarles que lo que nosotros vamos a hacer durante estos días hasta el 30 es precisamente conocer un poquito más del amor de nuestro Padre, para así poderlo alabar, amar y adorar por siempre. Nuestra tarea espiritual es muy interesante. Nuestra tarea espiritual es apasionante, porque es tratar de redescubrir, escuchen las palabras, redescubrir la figura amorosa del Padre eterno.
Jesucristo, plenitud, Jesucristo, el amén del Padre, que se encarnó en el seno de la Virgen, se propuso como vital tarea enseñarle a toda la humanidad que tenemos un Padre que nos ama. El Padre y yo somos uno. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo y el Padre lo quieran revelar. Es la unión maravillosa que existe entre el Padre y el Hijo, bajo la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, ubiquemos el misterio de Dios en este estudio que vamos a realizar. Sí, así como la cristología estudia a Cristo, la neumatología estudia al Espíritu Santo, la eclesiología estudia a la Iglesia, la sacramentología estudia los sacramentos, la soteriología o la escatología estudian la salvación y el final de los tiempos, también hay un estudio que se llama el misterio de Dios. Pero la expresión misterio no significa que es algo oculto, extraño, raro, no. La expresión misterio en la terminología bíblica, escúchenlo bien, significa que se ha revelado. Oiga, qué hermoso. Nosotros equivocadamente pensamos que la palabra misterio equivale a algo que es raro, extraño, difuso, confuso. Y resulta que bíblicamente la palabra misterio significa lo que se ha revelado. Miren qué cambio tan grande hay entre Occidente y Oriente. En el Oriente, que es donde se gesta la Sagrada Escritura, la palabra misterio equivale a algo que se ha revelado. Entonces, cuando nosotros hablamos del misterio de Dios, miren qué lindo, es Dios que se ha revelado. ¿Y Dios cómo se ha revelado? Dios se ha revelado como Padre, se ha revelado como Hijo y se ha revelado como Espíritu Santo. Yo me atrevería a decir una afirmación muy personal. Yo he escuchado que muchos hablan de que el Espíritu Santo es el gran desconocido, pero yo podría decir que el gran desconocido ha sido el Padre, pues en cuanto a conocimiento sobre Él. O sea, todos sabemos que existe el Padre. Es más, toda oración se dirige al Padre. La Eucaristía es dirigir al Padre. En todas las oraciones, a quien se orienta toda oración es al Padre, por el Hijo en el Espíritu. El Padre es la plenitud. Pero del Padre, lo único que mucha gente dice es creador. Y entonces, creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Y pare de contar. Y le decimos Padre porque pues Jesús nos enseñó a llamarlo Padre. Y qué palabra tan bella, ¿no? Cuando Jesús le dice Abba. Escúchenlo, Abba. Abba es el balbuceo de un niño pequeño, el balbuceo de un niño hebreo que se dirige hacia su papá aprendiendo a balbucear palabras. En el español, el balbuceo del niño sería pa. Óigalo bien, pa. De pronto un poquito a pa. Y de pronto cuando ya ha empezado a soltar un poquito más la lengua dice papá. Pero el balbuceo no es inmediatamente decir papá. Pues los niños hebreos también balbucean. O sea, no solamente los niños de habla hispana balbucean, no, todo niño tiene un balbuceo, todo niño empieza a ir soltando palabritas. Los hebreos también. Y el niño hebreo, ¿cómo le dice a su papá progenitor? Pues le dice Abba. Aprendiendo a hablar le dice Abba, Abba, Abba. Pues Jesús de 30 años, cuando predicaba, se dirigía a Dios diciéndole Abba. ¡Qué confianza! ¡Qué fidelidad! ¡Qué inmenso amor el del Señor Jesucristo hacia su papá! Por eso, yo quiero que tengamos algo muy claro al empezar estas catequesis. Y es que el cristianismo, óiganlo bien, el cristianismo es patrocéntrico. Grábenlo por siempre. El cristianismo es patrocéntrico. ¿Qué significa eso? Es decir,
el cristianismo tiene en el centro al Padre. Pero no porque yo lo esté diciendo, es porque Cristo así lo quiso. ¿De qué era de lo que más hablaba Jesucristo? De su papá, del reino de su papá. Cada parábola quería dejar como enseñanza el descubrir al Padre. Cada milagro era para descubrir el amor del Padre. Cuando un demonio era expulsado era para derrotar el reinado del mal y así reinara el Padre. Y el hecho de Jesús acoger al huérfano, a la viuda, al leproso, al pecador, era para que experimentaran el amor de un Dios que no es lejano, que no es distante, que no es extraño, sino que es cercano. Y por eso es como un padre. Sabemos bien que la paternidad hoy ha sido golpeada porque hay papás que no son ejemplo. Y entonces, claro, frente a esa tan devaluada figura de padre, hablar de Dios como padre, en algunos, en su inconsciente, hay un rechazo. Es como los que han tenido malas experiencias con su mamá, qué difícil es entablar una relación con mamita María. Lo mismo pasa a quienes han tenido dificultades y situaciones difíciles con su papá. La figura paterna y materna genera mucho en el inconsciente del ser humano. Y esas figuras de padre y madre, si han sido figuras no muy ejemplares, pueden marcar un poco, hablar de Dios como padre y hablar de María como madre. Pero aún así, superando un poco esa barrera a través de un proceso de sanación en el que yo perdono y sano aquellas heridas y marcas que hayan dejado mis padres, en este caso el padre. La figura de padre es muy utilizada por Jesús porque él tiene una relación de intimidad con su papá, con ese ser amoroso, misericordioso, eterno y poderoso que es Dios. Claro, lo que pasa es que nosotros, cuando hablamos de Dios, la figura Dios o el concepto Dios es un concepto, entre otras cosas, muy profundo de todas las religiones. Porque todas las religiones, y hablando de religión, pues la religión significa precisamente eso, religare, estar unido a. Religión equivale a aquella manera como el hombre se une a un ser trascendente. Por eso, en el fondo, Jesús no vino a instaurar una religión. No, Jesús lo que vino fue a hablarnos de su Padre, de la relación de amor que Él tiene con su Padre. Sí, con el Padre que todo lo creó. Sí, con el Padre que al pueblo de Israel salvó. Sí, con el Padre que mandó profetas. Sí, con el Padre que instauró una alianza con su pueblo. Sí, con el Padre que decide enviar a su propio Hijo a salvar la humanidad, a redimir la humanidad. Es esa relación. Y por eso vemos a Jesús hablando siempre de su papá. Cuando oren, digan, Padre que estás en los cielos. Y el Padre que está en lo secreto les escuchará. Y si quieren ayunar, háganlo, pero no para que los vean, porque el Padre que está en lo secreto les recompensará. Y si quieren hacer el bien, háganlo, pero no porque les den recompensa, porque el Padre que está en los cielos les recompensará. Y por eso Jesús, en la maravillosa página del Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, donde se habla de las parábolas, de la oveja perdida, de las monedas perdidas, pero donde está, dijéramos, la perla del Evangelio, el texto sagrado de Lucas en el capítulo 15, específicamente esa parábola tan bella y profunda del hijo pródigo, que como sabemos, pues la llamamos del hijo pródigo, pero el gran protagonista no es el hijo que vuelve, no, el gran protagonista es el papá. El gran protagonista es el padre que respeta la libertad de ese hijo que quiere irse. El gran protagonista es el padre que le da la herencia que le pidió. Qué dolor tan grande. No se había muerto el papá y ya el hijo le estaba pidiendo la herencia. Y sin embargo, el padre le acepta y se la da. El gran protagonista es el padre. ¿Por qué? Porque ese padre siempre estuvo esperando que su hijo volviera. Esto es importante. Porque el texto dice, cuando el hijo recapacita, cuando el hijo ha pasado por ese proceso de hijo pródigo, de aprendizaje, de descubrir que había perdido todo porque había perdido a su papá.
Pero lo interesante es cuando el texto dice que el papá lo ve venir de lejos. Oiga eso, el papá lo ve venir de lejos. ¿Eso qué significa? Que ese papá siempre ha estado esperando que el hijo volviera. Sí, pues para verlo de lejos, seguramente él se paraba por las mañanas, por las tardes y por las noches con nostalgia de que su hijo volviera. Y así fue, su hijo vuelve. Y por eso el texto incluso vuelve y dice que el que sale corriendo es el papá. Es que el protagonista sigue siendo ese papá. No solamente estuvo esperando que el hijo volviera, sino, hermanos, escúchenlo bien, sale corriendo. O sea, está emocionado. Y cuando sale corriendo apenas lo coge, lo abraza, lo besa y dice, pónganle vestido, es decir, revistámoslo de la gracia, pónganle anillos, es decir, él no ha perdido la alianza de amor conmigo, él siempre ha sido y seguirá siendo mi hijo. Complejo, pero hermoso. Pero ahí es donde está. Jesús se dedicó toda su vida a hablar de su papá. Era la gran pasión de Cristo, hablar del Padre. Por eso en la cruz lo primero que le dice es, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y la última palabra que utiliza es, Padre, en tus manos me encomiendo. Tenía que ser así. Jesús estaba convencido de su papá, del amor de su papá. El Señor Jesús nunca se sintió abandonado, se sintió amado. Y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir también. El amor inmenso, el amor maravilloso, el amor eterno que nos tiene a nosotros también el Padre Celestial. Caminemos alegres a entender cada día más la obra amorosa del Padre. Tú y yo somos de la obra perfecta del amor del Padre. Pues entonces permitámosle al Padre que nosotros entremos en su armonía, que nosotros entremos en su gracia, que nosotros entremos en su reino, que nosotros hagamos su santa voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y continuando con esta primera enseñanza, yo quisiera que ordenáramos un poco algunos conceptos. Si ya nos queda claro que el cristianismo es patrocéntrico, es decir, que en el centro de la predicación del cristianismo tiene que estar la predicación sobre el Padre. Nosotros no estamos haciendo aquí ninguna exageración, ni estamos haciendo algo raro o extraño. Nosotros estamos haciendo lo que le apasiona a Cristo. Escuchen eso, nosotros estamos haciendo lo que le apasiona a Jesús. El que debe estar feliz con nosotros es Jesucristo, porque estamos conociendo más de su papá. El que está feliz con nosotros es Jesucristo, porque estamos enamorándonos más de su Padre, porque estamos entendiendo su Evangelio, porque el Evangelio de Cristo fue la buena noticia de que Dios es amor, y que es amor paternal, amor entrañable, amor sin medida, amor total, amor sin esperar nada a cambio. Es un amor totalmente desinteresado. Nada ni nadie nos podrá amar como nos ama nuestro Padre Celestial, nuestro Padre amoroso. Pero que no se nos queden palabras, porque entonces, si entendemos que el mensaje del Evangelio y que el mensaje de la Iglesia tiene que ser el Padre, entonces la pregunta es, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué tanto desconocimiento sobre el Padre? ¿Por qué? Si verdaderamente la esencia del cristianismo es esa, que el Padre sea conocido, amado, adorado y alabado. Por eso no nos puede parecer extraño hacer estas catequesis, y por eso no nos puede parecer extraño emocionarnos a hablar del Padre. Y qué alegría, que cada vez muchos más entiendan el deseo de hacerle una fiesta. Alguno dirá que teológicamente y litúrgicamente ya está la fiesta de la Santísima Trinidad, y que con esa fiesta de la Santísima Trinidad, pues ahí ya está verdaderamente incluido el misterio de Dios. Sí, porque sabemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu y el Padre y el Hijo son uno solo. Pero qué bueno que nosotros desmenucemos la obra
maestra de Jesús es hablar de su papá, el reino de su Padre y el deseo de que todos nosotros como hijos pródigos volvamos al encuentro de ese amor maravilloso, de ese amor eterno y puro que nos tiene a todos el Padre Celestial. Marcados y sellados por un amor que es incondicional. El Padre Eterno te ha llamado a esta vida y te la dio. Sopló sobre nosotros su aliento de vida, como todo papá que da la vida por sus hijos. Porque Él es amor. Y el amor, cuando es verdadero, engendra vida. Por eso tú y yo somos fruto del amor eterno de Dios. Muchas veces, cuando hablamos de Dios, nos quedamos con la idea de ver a Dios como el omnisciente, y lo es. Como el omnipresente, y lo es. Como el todopoderoso, y lo es. Pero también Él es cercano a nosotros por el amor que de Padre tiene por sus hijos. El Padre Eterno te ama a ti y me ama a mí, sin condiciones. Sin condiciones. Se parece a nuestro amor, que es un amor muy condicionado. Nos ama sin echarnos en cara ni siquiera nuestro pasado, ni nuestros errores, ni nuestras equivocaciones, ni nuestros fracasos. Conoce nuestra historia. Nadie mejor conoce nuestra historia que el Padre amoroso. Incluso las cicatrices que han quedado en nuestra historia. Cicatrices por fracasos, frustraciones y marcas dolorosas. Y ahí ha sido más Padre que nunca. Pero nosotros no nos hemos dado cuenta porque estábamos muy ocupados en maldecir, en quejarnos, en renegar y no descubrir su amor de Padre. El amor del Padre eterno es un amor profundo, es un amor eterno, es un amor particular, no es un amor para todos, no. Escucha, el amor que te tiene el Padre Celestial es un amor particular, te ama a ti, por eso te dio la vida a ti, por eso te quiere salvar a ti. Él quiere que todos los hombres se salven, pero todos en particular, tú y yo. Por eso es tanto su amor que recordemos dónde nos puso. Nos puso en el Edén. Nos puso en el Edén. Nos lo dio todo. ¿Por qué? Porque quería nuestra felicidad. Porque nosotros no somos solo criaturas. Somos sus hijos. Creados a su imagen y semejanza. Y nos puso en el paraíso. Nos alimentó. Y vivíamos en armonía con Él. Todo es con Él plenitud, felicidad. Pero ya sabemos que el ser humano, insatisfecho, aunque era inmensamente feliz, insatisfecho, aunque vivía con Dios y en Dios, decidió, desobedeció. Y por eso comenzó una historia de dolor con el pecado. Pero ni siquiera esa historia de dolor que es el pecado manchó, mancilló o destruyó la historia eterna del amor que nos tiene el Padre a todos nosotros. Porque su amor es incondicional, porque su amor es eterno, porque su amor es maravilloso, porque su amor no tiene medida, porque Él quiere vida nueva para ti, porque Él quiere que experimentemos el perdón, porque Él quiere que aceptemos a su Hijo y así aceptar su salvación. Hermanos, toda la historia de la salvación es la revelación del Padre compasivo y misericordioso. Todos hemos escuchado aquella canción tan linda y tan bella. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Sí, y nosotros
hacemos parte de esta historia de salvación. Tú y yo hacemos parte de la historia de la salvación, del Dios Padre revelando su amor y su misericordia. Se trata de descubrir al Padre tierno, que no está interesado en condenarte, ni en terminar con el ser humano. Todo lo contrario, el Padre quiere que los hombres tengamos vida y vida en abundancia. Por eso nos ha mostrado a lo largo de la historia, desde la creación hasta hoy, como un Padre lleno de amor, lleno de ternura, que a veces y en repetidas ocasiones nosotros los hijos caemos al piso, pero Él está inmediatamente dispuesto a recogernos, levantarnos, limpiarnos del barro, del pantano, llevarnos a su corazón. Sus entrañas son de Padre, sus entrañas son de Padre bueno. Miremos rápidamente cómo en la historia de la salvación nosotros podemos contemplar repetidas ocasiones esa compasión del Padre con los hombres, con el pueblo de Israel, su pueblo elegido, un pueblo revestido de amor y de misericordia de parte del Padre, un Padre que es compasivo y rico en misericordia en el Antiguo Testamento también. Miremos esos rostros de amor que reflejan la paternidad de Dios, el perdón de Dios, el cómo el Padre se conmueve por amor a su pueblo, a pesar de que el pueblo a veces no es fiel a Él. La palabra nos dice que Israel era un pueblo duro de corazón, de cabeza obstinada, muchas veces empeñados en caminar según sus intereses egoístas, soberbios. Pero ahí estaba el Padre, compasivo y misericordioso. Tan compasivo que por eso le dice a Moisés: he visto la aflicción que tiene mi pueblo esclavo en Egipto y he decidido bajar a librarlos, a sacarlos de las manos del emperador de Egipto y de su pueblo para hacerlos libres. Tan Padre compasivo que los lleva por el desierto, que tienen hambre, les dio el maná, que tienen sed, de la piedra brotó agua, que tienen frío, la columna de fuego, que tienen calor, la columna de nube. Padre compasivo y misericordioso que los lleva a una tierra prometida. Y allí en la tierra prometida les pone jueces y después les pone reyes. Y en medio de todo eso les envía a los profetas para que no se les olvide. Y los profetas se encargan de decirle a cada uno en el pueblo: ¿se nos han olvidado las grandezas y prodigios del Señor? Pues que no se nos olviden. Y eso es lo que dice hermosamente la primera carta de Juan en el capítulo 1, verso 8 y siguientes. Si decimos que estamos sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Pero si reconocemos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará. Sí, por eso estamos llamados a descubrir esta novedad que siempre ha estado, pero que nos toca redescubrirla. Más ahora que hay tanto dolor, tanta tristeza, tanta angustia, tanto miedo, tanto trauma, tanto vacío, tanto desespero, tantas marcas dolorosas en los niños, en los jóvenes, en ti y en mí. De esta manera, nosotros entonces tenemos que entrar en la lógica de esa misericordia de Dios, de esa misericordia del Padre, de descubrir de manera maravillosa cómo el Padre ahí está y estará siempre, siempre con nosotros. Expresar el concepto de Dios tiene que ir más allá de un simple concepto. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí me ha tocado que muchas abuelitas y muchas personas y hasta niños y jóvenes me pregunten: ¿y quién hizo a Dios? ¿Y quién hizo a Dios? Y entonces inmediatamente uno responde: no, a él no lo hizo nadie, por eso es Dios. Ah, dice el niño, ah, dice la niña. Entonces, a Dios nadie lo hizo, por eso es Dios, sí. Sin embargo, ese concepto de la existencia de Dios tiene en su interior algo maravilloso, y es la pregunta por Dios. Y Jesús seguramente quería aclarar esa pregunta por Dios, y su propia existencia de relación con el Padre fue la que hizo
que se entendiera y se abriera el camino para entender a Dios como Padre. Lo que el Antiguo Testamento seguramente dejó ver en esa infinita misericordia de Dios Padre con su pueblo, pero que será ya precisamente en el Nuevo Testamento y con Jesús la plenitud total de lo que es el Padre eterno, el Padre celestial, el Padre amoroso, el Padre bueno. Entremos precisamente en esa grandeza, en ese regalo espiritual del que estamos nosotros bebiendo a profundidad, y que nosotros, como Jesús, tengamos entonces una relación de intimidad con el Padre. Y yo les propongo a ustedes, hermanos, que establezcamos entonces esa paternidad de nuestro Dios. Sí, yo quiero que recordemos también lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, verso 17, cuando Magdalena se encuentra a Jesús resucitado. Y entonces él le dice: no me toques, todavía no he subido al Padre, pero vete y dile a mis hermanos, subo a mi Padre, que también es vuestro Padre, a mi Dios, que también es vuestro Dios. Ahí es donde se revela nuestra condición también de hijos. En Cristo, el Hijo amado, usted y yo somos también hijos predilectos del Padre. No confundamos la revelación del misterio de Dios, que es plenitud en Cristo, hablándonos de Dios como Padre, con cualquier otro Dios de la mitología o con cualquier otra idea de Dios. Porque cuando nosotros nos dejamos confundir por todo eso que ahora hablan de que Dios está en todo y Dios es todo, estamos cayendo en herejías y en apostasías muy delicadas. Ni tampoco nos dejemos vencer por ideas equivocadas de Dios, de temor, de castigo. No. Ni lo confundamos con lo que el mundo lo confunde. Ni confundamos a Dios como lo está confundiendo hoy la nueva era y todas estas ideologías equivocadas que incluso se están filtrando en la misma iglesia. Ni confundir el claro concepto de Dios Padre, como así lo tenía Jesús, ni tampoco dejarnos vencer por la idea de un Dios severo y castigador. No, redescubramos la plenitud verdadera del rostro del Padre, que es la que nos revela Cristo. Y yo te invito a que te des la oportunidad de conocer el rostro del Padre, que es el que describe Jesús y es el que está en el Evangelio. Rostro de ternura, de misericordia. Rostro que nos hace entender que nosotros somos importantes para Él, que tú eres importante, que yo soy importante para Él. Y que es precisamente en ese deseo de amor que nos tiene el Padre por salvarnos, que nos dice: quiero que retornen a mí. Ya es tu decisión, ya es tu decisión, de que libremente y voluntariamente tomes el camino correcto. Por eso, mis hermanos, qué bueno poder terminar esta primera catequesis diciendo: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y es para mí una necesidad de amor el darme, el ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en sus vidas y les acompañe en este camino de retorno a la casa del Padre. Amén.